Más de 18. Muy bien, continuamos entonces.
Vamos a ver, vamos a seguir viendo el papel, es el trabajo de CBN, que al parecer sí tenía bastantes componentes de los que se les había solicitado, ¿no? Ahí lo tenemos, CBN, PL4, ya habíamos dicho que sobre el trabajo no lo íbamos a desarrollar, pero sí el PL5 que es revisión analítica, ¿no? Y la revisión analítica básicamente es hacer un análisis vertical, perdón, un análisis horizontal de tendencias, ¿listo? ¿Por qué? Porque se comparan los dos estados financieros que ustedes tienen, el de la gestión anterior a la que están auditando y el de la gestión actual. Así, por ejemplo, como acá, 19 y 18, ver las diferencias que hay, es decir, las variaciones, si subió o disminuyó de un año a otro, y el motivo, ¿no? Así, motivos generales sobre los montos más grandes. Como pueden ver acá, los motivos que han puesto son bastante genéricos, entonces sirve, ¿listo? Tampoco es la idea que ustedes hagan un trabajo así detalladísimo por cada cuenta y se vayan rompiendo la cabeza. No, con que pongan de las versiones más grandes ya está bien, está bien. La idea es que pongamos a los aspectos más importantes en el trabajo, ¿listo? Entonces tenemos ahí. No se olviden esas variaciones sobre el activo, el pasivo y el estado de resultados, ¿listo? Sobre los dos estados financieros claves que vamos revisando siempre. Luego tenemos el PL6, este que es el papel de trabajo más importante también porque se desarrolla en base a la evaluación de control interno, ¿no? Verificar los controles que tiene la empresa. Para esto podemos identificar acá claramente que, por ejemplo, acá tenemos que la Cervecería Boliviana Nacional, ¿sí? Tiene un riesgo de control medio, ¿no es cierto? Porque dicen que está funcionando de manera eficaz. Vamos a ver si eso en su cuestionario de control interno determinan eso, ¿no es cierto? O sea, si las preguntas o las respuestas sí que hayan obtenido, aquellas positivas, representen el rango de un 60 a un 100%, porque si es así, recién se puede decir que su sistema de control interno es eficaz, ¿no? Entonces acá dice que es eficaz y que el riesgo de control es medio, tendiendo abajo, y se van a aplicar pruebas sustantivas con un alcance medio también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como el control interno es fuerte, quiere decir que los estados financieros no se ven afectados o no pueden verse afectados por errores grandes porque hay un buen control interno, ¿listo? Entonces, el alcance va a ser medio, no se va a revisar demasiado. Acá están los controles clave que habían identificado, el PL62, donde tenemos los depósitos diarios, los seguimientos de cuentas por cobrar, un control de mantenimiento de equipos, la documentación legal cuenta con, bueno, los inmuebles cuentan con toda la documentación legal, y hay un montón de controles claves que han identificado ellos. 10 controles clave, ¿no? Ustedes también tienen que identificar 10 controles clave que a su juicio serían los más importantes. Acá tenemos los aciertos de las preguntas, ¿no es cierto? Vamos a leer una, por ejemplo, no se realizan conciliaciones bancarias dentro de los 10 días posteriores al cierre. Por ejemplo, aquí hay un error, ¿no es cierto? Dijimos que en el respaldo a respuesta, no, perdón, esta es la planilla de deficiencia, ¿sí? Entonces está bien que esté acá las observaciones. Por ejemplo, la pregunta número 6 seguramente era sobre conciliaciones bancarias y por eso han redactado una deficiencia, porque han debido preguntar, ¿hacen conciliaciones bancarias? Y las personas les han debido decir, no, no hacemos conciliaciones bancarias. Entonces, automáticamente cuando te dicen no, tienes que redactar una deficiencia. En este caso vamos a leer su deficiencia. No se realizan consignaciones bancarias dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre del mes. Como resultado del cuestionario de control interno, se evidenció que no se realizan consignaciones bancarias dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre. Condición, esa es la condición, ese es el problema que hay actualmente. Criterio significa que debería ser el cómo ser. El párrafo número 2 es el criterio, el cómo debería ser lo correcto. Deberían implementarse políticas de conciliación bancaria dentro de los 10 días posteriores al cierre para que esto permita llevar un control entre registros contables de la empresa y los movimientos de la cuenta bancaria. Entonces ahí, por ejemplo, ya está diciendo, esto es lo que se debería hacer. En la parte de la condición, ustedes pueden hacer referencia a razonamientos lógicos como este, ¿no es cierto? Si tienen que hacer conciliaciones bancarias dentro de los 10 días, háganlos. Pero también ustedes pueden hacer referencia a manuales o procedimientos. Por ejemplo, ¿cómo podría haber sido esto si de repente se quería hacer referencia a un manual? Según el manual de funciones del área de tesorería, en el capítulo 1, página 28, párrafo 3, establece que se deben hacer conciliaciones bancarias dentro de los 10 días posteriores al cierre del mes. Entonces, en ese caso, tú ya estás haciendo referencia a una normativa interna de la empresa para poder observarles. ¿Listo? Entonces, no solamente hay que observar en base
al criterio o al juicio del auditor, sino que el auditor tiene que tener un documento fuente que respalde este tipo de observaciones, porque si no, te pueden decir, pero licenciado, a mí nunca me han dicho que yo haga dentro de los 10 días. Ah, ya, pero yo te estoy diciendo, ya, pero, o sea, usted en base a qué me está diciendo 10 días. ¿Qué tal si nuestra empresa es pero tan grande que los 10 días no alcanza? Entonces, el auditor tiene que siempre respaldar ese criterio que va a adoptar o apoyarse en normativa técnica o normativa legal, ¿no es cierto? Para que así no les reboten las observaciones. El número 3 menciona que este acontecimiento se debe a que no se lleva las conciliaciones bancarias periódicas de la empresa. Entonces, esa es la causa, ¿no? O sea, ¿por qué no hacen conciliaciones bancarias? Porque no hay un control, ¿no es cierto? No hay un control. Efecto. A causa de la falta de conciliaciones existirían errores y diferencias temporales en el extracto bancario y contabilidad. Y cierto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto inmediato de no hacer conciliaciones bancarias? Que al cierre del mes tú no sepas si tu saldo en bancos es correcto o tu saldo en, en tu contabilidad. O sea, no sabe, ¿no? Y muchos dicen, el banco no se equivoca. Mentira, el banco se equivoca. El banco se equivoca, te hacen abonos que no corresponden, te debitan dineros que no corresponden. Su sistema muchas veces se enloquece y te sacan un saldo final de un mes y al siguiente mes no inicias con el mismo saldo. O sea, es una empresa como toda el banco, ¿no es cierto? Un tanto más especializada, más cuidadosa, pero no está libre de errores. Entonces, por eso las conciliaciones bancarias son tan importantes. Recomendaciones al gerente general. En esta parte de las recomendaciones quiero mencionarles que siempre las recomendaciones van a los altos mandos jerárquicos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, de repente el error es del encargado de tesorería porque no tiene sus conciliaciones bancarias al día, pero no le vas a ir a recomendar al encargado de tesorería. Tú no tienes que dirigir tu recomendación al encargado de tesorería. No, tú tienes que dirigir la recomendación a la máxima autoridad de esa institución. En este caso, si es una empresa privada, seguramente es el gerente general. Si sería una institución pública, lo tendrías que dirigir a la máxima autoridad ejecutiva. En este caso, por ejemplo, si estarías haciendo auditoría de la alcaldía, se lo dirigirías al alcalde. Si estás haciendo auditoría de la gobernación, se lo dirigirías al gobernador. ¿Listo? Entonces, en empresas privadas, a la máxima autoridad, que habitualmente es el gerente general, ¿no? Y si es institución pública, a la máxima autoridad ejecutiva, que como ejemplo podríamos poner al alcalde, si estás haciendo auditoría de la alcaldía, o al gobernador en caso de que estés haciendo auditoría a la gobernación, ¿no es cierto? Entonces, o al ministro, por ejemplo, si estuvieses haciendo auditoría a los ministerios. Entonces, ahí ya tenemos todos los ejemplos de las deficiencias, ¿no? No se olviden, para redactar una deficiencia, primero el título, un título impactante, resumido. La condición, cuál es el problema. El criterio, cómo debería hacerse. La causa, quién tiene la culpa. El efecto, qué es lo que ha causado ese problema. Y la recomendación a la máxima autoridad ejecutiva. Son bastantes acá las deficiencias. Pero, aquí tenemos el respaldo a respuestas. Listo, hasta acá termina y aquí empieza el respaldo a respuesta, ¿no es cierto? El respaldo a respuesta ya dijimos que es simplemente una redacción de las respuestas sí que habríamos recibido. Por ejemplo, la empresa tiene políticas para el manual de trabajo, para el manejo de cajas. Sí, ya, perfecto. Entonces acá haces una pequeña redacción. La política de la empresa tiene las reglas y normas, tanto manuales para los trabajadores y cajeros de la empresa, para tener una calidad en la empresa, ¿cierto? Después acá abajo otra. Todos los cajeros tienen todos los cajeros tienen cajas fuertes y un control por cámaras para poder controlar de manera eficiente. También se controla por arqueo y caja chica. Entonces, aquí tú vas redactando todos los aciertos que tiene la empresa. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque si tú redactas estos aciertos, significa de que tú vas a hacer un procedimiento de auditoría considerando que ellos tienen estos controles. ¿Listo? Entonces, esto ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú lees el MPA vas a ver que aquí dice que todos tienen cajas fuertes, ¿no es cierto? Y evidentemente en la realidad cuando tú vas y te dicen tengo cajas fuertes, tú tienes que ir a verificar que evidentemente tienen cajas fuertes. Entonces, ¿qué te permite esto? Que cuando estemos durante el trabajo de ejecución de auditoría, el auditor que vaya a ir no esté queriendo ir a verificar dónde está la caja fuerte, si aquí ya le han dicho que hay caja fuerte, ¿no es cierto? Hay un auditor que ya en la planificación ha validado ese control. Entonces se evitan duplicidad de labores. Para eso es la planificación.
Todo ese documento del MPA lo analizan todos los auditores. Ellos reciben una copia y leen. Todo lo que está aquí leen ellos para interiorizarse en la empresa y a la hora de ejecutar la auditoría no les quieran hacer el cuento, ¿no? Así como el auditor redacta deficiencias, también tiene que mencionar las fortalezas que tiene la empresa porque eso le permite determinar un enfoque de auditoría correcto. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, se evidenció que para el control de capital de la empresa es mediante la emisión de cantidad de acciones de la misma, verificando con los saldos contables de cada una, con los estados financieros presentados. Ya está otro control, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Todas las respuestas sí. El cuestionario de control interno, que ya lo vimos, ¿no? Hay que cambiar los datos de cabecera. Y aquí están las preguntas. Cada una de las preguntas puede tener una respuesta sí y una respuesta no. Las respuestas sí te llevan al PL64, que es respaldo de respuestas. Las respuestas que son no te llevan al PL63, que son redacción de deficiencia, ¿no es cierto? Pueden ver ahí que hay muchas preguntas. Ustedes vean cuáles utilizan, cuáles no, cuáles adicionan. Eso ya es libertad de cada uno. Pero no se olviden, tienen que ser de 50 a 60 preguntas. Los totales. Aquí, por ejemplo, han hecho 50 preguntas y de las 50, 43 han dicho sí. Quiere decir que este cuestionario da como resultado que la empresa tiene un 86% de eficiencia sobre su control interno. Entonces, sí, quiere decir que se encuentran en el tercer rango, de 66 a 80%. Entonces, eso permite que digamos que el control interno tiene un control eficaz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver claramente que estamos con todos, pero todos los controles funcionando al máximo. ¿Listo? Tenemos el PL66, que en este caso serían los programas de pruebas de cumplimiento, que como pueden ver acá, se modifica todo el encabezamiento, los objetivos, todo. Y lo que se hace acá es trabajar. Miren, aquí han cambiado las fechas, han leído los procedimientos, han sacado algunos, han puesto otros. Y vacíos. ¿Por qué? Porque estos programas de cumplimiento se van a ejecutar en la etapa de ejecución. Lo mismo el exigible, lo mismo las pruebas de cumplimiento. Ahí está. De los diversos rubros, ¿no? De inventarios, de activos fijos, de todos. Muy bien. Ahí están los programas de cumplimiento, el PL66. Y el PL67, que son las pruebas de revisión analítica o las pruebas de transacciones, ¿no? Donde se sacan unas transacciones al azar y se validan, se le ponen pruebas. Por ejemplo, acá pueden ver todos los comprobantes que se han revisado, que es venta de Wari, venta de Pentagonia, venta de Paseña. Entonces, ¿qué han hecho con estas ventas o con estas compras de materiales? Les han aplicado las pruebas, vale decir, venta de Paseña, inciso A. ¿Qué es lo que dice el inciso A? Ahorita acá no ha salido, pero dice, ¿no es cierto? Tiene nota de pedido, tiene nota de entrega, tiene factura, tiene documentos. Entonces aquí te van pidiendo un montón de controles que tú tienes que ir validando y revisando. Ese es el PL67. Finalmente entramos a materialidad y muestreo, que es respecto la sería obviamente respecto a CBN, ¿sí? Y tenemos acá los datos, ¿no? Del Excel. Ahí están los datos que han actualizado con los porcentajes y su materialidad según el CAUP. Acá igual, porcentajes con los datos de sus estados financieros, con porcentajes y su nivel de materialidad. Evidentemente acá, este es un respaldo. ¿Este es un respaldo en qué sentido? En que este papel de trabajo respalda lo que estás mostrando en tu MPA, porque estos dos cuadritos se ven en el MPA. Entonces, respalda, por eso tienen que ser los mismos datos. Muestreo, aquí están todos los tiqueos de las partidas que se van a revisar, de las que no se van a revisar también están, ¿sí? Tanto del balance general como del estado de resultados. El análisis del tiempo, en cuánto tiempo se va a ejecutar la auditoría y las personas que lo van a revisar. Una vez más, esto es un respaldo para el MPA, porque en el MPA nosotros vemos cuánto tiempo se va a ejecutar la auditoría y quiénes van a ser el equipo, pero esto es respaldo. Los programas de trabajo, al igual que los programas de cumplimiento, pueden ver acá que están vacíos, ¿sí? Correctamente desarrollados, pero acá desarrollamos todos los programas de auditoría que ya les he proporcionado en Word y es cuestión de leer, analizar, modificar y ya está. No necesitan desarrollarlos. ¿Cuándo los vamos a desarrollar? A partir del día lunes, que vamos a estar con
la etapa de ejecución ya, ¿listo? Entonces, a partir del día lunes arrancamos con ejecución, tenemos muchas prácticas por hacer y para ello, por favor, les pido que vayamos haciendo un repaso muy exhaustivo de lo que es contabilidad intermedia. No vamos a poder auditar bien si no tenemos buen dominio de cuenta intermedia. Eso se lo dije, por favor, desde el principio. Entonces, evidentemente que para antes de empezar cada auditoría del activo disponible o exigible realizada, va a haber una pequeña introducción, ¿no es cierto? Pero no es que se va a, a hacer un desarrollo del tema de arqueos, conciliaciones bancarias y cálculos de DPFs a manera de ejemplo antes de empezar a auditar. No, se va a hacer una pequeña introducción bastante rápida, puntual. Por eso ustedes tienen que apoyar todo el repaso de contabilidad intermedia desde sus casas, por favor. ¿Listo? Aquí estamos enseñando auditoría, pero también vamos a utilizar mucha parte contable y antes de cada tema va a haber una introducción. No es que voy a lanzarlos directamente así o vamos a lanzarnos a hacer auditoría sin tener los conocimientos básicos claramente establecidos. Sí, pero no da el tiempo como para poder hacer un avance de contabilidad intermedia para luego recién hacer auditoría. No, hacemos una introducción rápida en el tema contable y empezamos a auditar. Muy bien. ¿Dudas, consultas, por favor? Muy bien. Entonces concluimos acá y tenemos este trabajo por lo que han visto está bien desarrollado. Tenemos otra planificación que se habría hecho sobre la empresa de servicios, ¿no? En este caso Santa Cruz, Vida, Seguros y Reaseguros. Esta carátula es muy importante, por favor, antes de todos sus trabajos, siempre identifiquen al grupo para que así sepamos quiénes han sido los componentes y obviamente podamos identificarlos claramente. Ahí está, tenemos el documento de planificación, igual la misma estructura, esto no cambia, es la misma estructura, son los mismos papeles de trabajo, solo que los resultados son diferentes, ¿no? Ahí está, carátula del MPA, el MPA igual bajo la misma estructura y listo, aquí está, ¿no? Ahí están sus papeles de trabajo, ¿sí? Con sus particularidades, cada uno. Persona clave a contratar. Mire sus riesgos inherentes acá, por ejemplo, son dos riesgos diferentes. Los datos de sus estados financieros totalmente diferentes. Sus riesgos, la conclusión de su ambiente de control, sus notas de los estados financieros también totalmente diferentes, su materialidad diferente, porque obviamente son valores diferentes. Acá una vez más, ¿no? El error, miren, tercer trabajo que vemos con el mismo valor de materialidad. Tiene que ser diferente. Si son estados financieros diferentes, su nivel de materialidad es diferente también para cada uno de ellos. PL2, ahí está, enfoque de auditoría. Miren, ellos lo han hecho bastante detallado, tanto en activo como en pasivo, como en estado de resultados. Decisiones para componentes, igual, lo han hecho de forma desglosada. ¿Listo? Ahí tenemos las variaciones patrimoniales. Igual, miren, ellos lo han hecho de repente esto un poco más consolidado, ¿no? Mucho más general, las variaciones. Y el control interno, igual tenemos ahí la carátula, el control parcialmente eficaz.
Ahí está, los controles clave. Tenemos las planillas de deficiencias, todas las planillas de deficiencias, las planillas de respaldo a respuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá dice, se pudo observar que las cuentas bancarias están autorizadas por el presidente del directorio según el documento de autorización y la confirmación en la entrevista con el encargado. Listo, acá, por ejemplo, aquí el respaldo a respuesta es muy diferente al del anterior trabajo, ¿no? Pero ningún trabajo se va a parecer en el desarrollo, en el contenido. En la estructura sí, pero en el contenido y en el desarrollo no, no son lo mismo. Tenemos ahí el control interno, el cuestionario, con las preguntas, las respuestas, los objetivos, a qué papel de trabajo se está yendo. Acá mencionan que son 35 de 53 preguntas, entonces en este caso es parcialmente eficaz porque el porcentaje es 66%, automáticamente es parcialmente eficaz. Los programas de cumplimiento los tenemos acá todos. El PL67, que es la revisión material. Miren, aquí por ejemplo han tomado como 10 comprobantes de muestra, ustedes pueden tomar entre 10, 15, 20, no hay ningún problema, pero miren, ¿no es cierto? Algunas cosas tienen sí, otros no. Entonces, esa es la idea, que ustedes entiendan el papel de trabajo, entiendan la lógica y listo, plasmen lo que tienen, ¿sí? Si hay algunos datos que les falta, invéntense, no hay ningún problema. Es preferible cambiar un dato inventado que mantener el anterior que yo les proporcioné, porque significa que no habrían hecho nada. Ahí tienen los niveles de materialidad, por ejemplo, miren, 484.000 según el CAUP. Según ellos, acá están sus papeles de trabajo, pueden ver sus valores. 105.000, 106.000, está todo, ¿no? Sus muestreos, tanto para, no se olviden, todo es para balance, estado de resultados, balance, estado de resultados. Presupuestos de tiempo, por ejemplo, acá están ejecutando la editorial 2020, ahí pueden ver, entre febrero y marzo, el equipo de auditoría está ahí, los programas de trabajo, una vez más, en blanco, todos en blanco, pero debidamente corregidos, modificados, ¿no? Dudas, consultas hasta acá, por favor. Estamos viendo ya el segundo trabajo terminado. Muy bien, vamos a cortar acá entonces y nos reconectamos para las últimas recomendaciones, por favor, y la forma de entrega del trabajo del día de mañana. ¿Listo? Entonces nos reconectamos para esta última sesión y para que luego, entiendo que hay muchos que de repente están trabajando, están desarrollando el trabajo, pero era importante ver hoy los modelos, ¿no es cierto? Ya con los modelos, con las exposiciones, con las simulaciones y con el desarrollo del trabajo, considero que han tenido todas las herramientas para poder desarrollar el trabajo. ¿Listo? Entonces nos desconectamos y nos reconectamos, por favor, para la última sesión.